Ya puedes tener un Porsche Cayenne de 400 caballos como un tanque con erugas. Si tiene la pegatina cero, puede entrar en cualquier ciudad de Europa. Esta es la nueva subnormalidad de nuestra casta política. Gente con humildes utilitarios con emisiones de CO2 de 120, 130, 140 gramos sin poder entrar en el centro de las ciudades, y monstruos como los Cayenne y como otros todoterrenos y otros sub paseándose por el centro de las ciudades, contaminando 7 veces más que un coche tradicional solo porque tiene la etiqueta cero. Y ojo, porque no sé si lo sabéis, pero para que un coche tenga etiqueta cero no hace falta que sea 100% eléctrico. Basta con que pueda andar 40 kilómetros seguidos con la batería auxiliar. Ya puedo tener un tanque, un portaaviones o un Cayenne, que si ese tanque anda 40 kilómetros con una batería, ya me ponen la pegatina cero emisiones, aunque contamine 7 veces más que un Seat Arosa. Seat Arosa, con sus humildes 900 centímetros cúbicos, que se quedaría en las afueras, y el conductor viendo cómo se le pasean por el morro todo tipo de todoterrenos y monstruos, Audis, Mercedes y la de Dios, con su etiqueta eco. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, pues quien hizo la ley hizo la trampa. Y es que al final esta Unión Europea que se iba a preocupar de la clase media, de la clase trabajadora, como siempre legisla para los ricos y las medidas para vosotros, para nosotros, para los pringaos. ¿Pero cómo es posible que un coche que emite 7 veces más emisiones que un coche normal le den la etiqueta cero? Os lo explico. Veréis. Voy a poner números redondos para lo que veáis. Las cifras serían más, pero lo pongo en números redondos para que lo veáis mejor. Imaginaros que un coche emite 100 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros. Basta con que tú acredites que ese coche es capaz de andar 40 kilómetros con una batería para que le den la etiqueta cero. Y una vez que tienes la etiqueta cero, el fabricante puede decir que tu coche emite 60 gramos de CO2 en vez de 100. ¿Por qué? Porque con la ley actual lo que hace en el baremo es el siguiente. Si tú andas 100 kilómetros con un coche cero, si de esos 100 kilómetros el 40% se ha hecho con batería, solo te van a grabar, se considera el 60% restante lo que te tienen que calcular de CO2. Es decir, si yo emito 100 de CO2, el 60%, en la ficha técnica te aparece emisiones 60 gramos, cuando realmente están emitiendo más. ¿Por qué? Porque hacen trampa, no hacen mediciones a batería descargada, sino a batería llena. Es decir, lleno la batería y me hago 100 kilómetros y calculo el cómputo. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que muchos están comprando coches cero simplemente para tener la pegatina y luego ni recargan. Van por la ciudad, se mueven tranquilamente y cuando se les acaba la batería entra la combustión del térmico y se olvidan, siguen contaminando. Pero es que encima contaminan 7 veces más. ¿Por qué? Porque el consumo es muy elevado. Veréis, un coche normal puede pesar 1000 kilos, 1000 y pico, pero los coches con baterías, cuyas baterías pesan 300, 400 kilos, van a pesar un 40% más. Cuanto más pese un coche, más combustible necesita para funcionar, más lastre tiene que arrastrar, más CO2 va a emitir. Pero esperaros, porque esto no acaba aquí. En los coches de lujo de gran cilindrada, para que sus pudientes dueños puedan moverse por la ciudad sin ningún problema con la etiqueta cero y puedan ir al centro de esa ciudad con su todoterreno, necesitan grandes baterías. Baterías que les garanticen a esos monstruos alcanzar los 40 kilómetros de autonomía. Porque, insisto, si tu coche, en vez de 40 kilómetros en autonomía, solo llega a 38 o a 39, aunque le falte un kilómetro, ya no es etiqueta cero, es etiqueta eco. Por tanto, muchos se esfuerzan, todos los fabricantes dicen, hay que llegar
a los 40 kilómetros de autonomía como sea. ¿Y para eso qué hay que hacer? Baterías más potentes, baterías con más capacidad, baterías con más peso. Y si yo tengo más peso en las baterías, necesito más cilindrada para moverme. Y para tener más cilindrada para moverme, voy a emitir más CO2 porque voy a exigir más consumo al vehículo. Me parece que tengo que explicar que un vehículo de 2 toneladas gasta más combustible que uno de 800 kilos por mucha batería eco que tenga, ya me diréis. Entonces, ¿esto de qué va? Esto de que va de farsa, esto va de élite, esto va de engañarnos y de tomarnos el pelo. Porque si realmente esto se hiciera por un supuesto CO2, no se haría por año de fabricación o por tecnología, sino por fecha de emisión. Oiga, si un Seat Arosa emite 120, pues usted entre. Y un Cayenne, por mucha batería que tenga, si emite 260 en modo térmico, usted no entra por mucha batería que tenga. Porque luego tenemos que pensar en una cosa. Si yo me cojo el coche y me voy Madrid-Valencia, Barcelona-Madrid o Santander-Burgos, voy a emitir durante ese, y son 800, 900, 1000 kilómetros, voy a estar 40 kilómetros en modo de batería y los 960 consumiendo mucho más que un coche tradicional. ¿Eso qué pasa? ¿Que el CO2, con tal de que no entre a la ciudad, ya deja de ser CO2? Esto todo es una farsa, esto todo es una mentira, esto todo es una barbaridad. Barbaridad que cada vez que la exponemos nos cuesta seguidores, no porque vosotros dejéis de hacerlo, sino porque YouTube penaliza, nos cuesta que no se hagan impresiones de los vídeos, que te metan strike, que te quiten publicidad. Por eso, ya para terminar el vídeo, de verdad, no os voy a pedir dinero, no os voy a pedir sacrificios, no os voy a pedir que vayáis a la guerra. Solo os pido que todos los canales que hablamos de esto os suscribáis, que es hacer así, ya está, suscribirse, para darnos voz, para que este vídeo lo vea más gente. Cuanta más gente vea este tipo de vídeos, antes podremos desmontar el relato del timo climático. En fin, nos vemos mientras nos dejen aquí, en Vostalde.